no nos resulta extraño desde mi casa en Rosario poder comprar algo en China, ¿no? Al otro lado del mundo. Bueno, en ese entonces no era algo tan habitual para personas comunes, obviamente. Estamos hablando de personas comunes y corrientes. Sí, habría otro tipo de transacciones a nivel empresa, pero de personas comunes poder realizar ese tipo de transacción no era algo, digamos, accesible. Bueno, hoy lo es y nadie se lo cuestiona, ¿no? Existe la posibilidad de comprar algo y al cabo de determinada cantidad de días tenerlo en tu casa. Si hubieses ido al kiosco del esquina, pero lo compraste al otro lado del globo terráqueo. Bien, a esto se sumaba bueno, todo lo que tiene que ver alrededor del consumo, ¿no? Y tanto eh, exacerbar el consumo a través de distintas estrategias y demás, como también la persuasión para el consumo o el consumismo extremo. Hasta ese entonces no era algo que existiera, bueno, sí, había un consumo de lo necesario y ya, bueno, hoy esto, ya digamos, 40 años después, sabemos las consecuencias, ¿no?, del consumismo en nuestra vida cotidiana. Bueno, esto digamos, y todo lo que es la esfera económica como núcleo central de la organización del Estado, todo depende y gira en torno a la economía, y la participación política se reduce y queda centrada o queda, digamos, solo dirigida a la cuestión electoral cada determinado plazo, 2 años, 4 años. No se piensa, digamos, en la participación política de otro modo. Digamos, una realidad muy contrastante con la Grecia antigua, por supuesto, pero solo, digamos, en este caso, reducida a la participación en elecciones para, bueno, cargos gubernamentales o legislativos, y no pensando en la participación política más amplia. No obstante eso, se dan algunas excepciones en este sentido. Estuvieron viendo la clase pasada. Por un lado, todo lo que tiene que ver con los movimientos juveniles y contraculturales de la década del 70, como el Mayo francés, donde, bueno, hay partidos de izquierda, hay movimientos estudiantiles, también todo lo que es la corriente hippie, que proponen otro tipo de participación, sobre todo, digamos, fortaleciendo lo que es la participación civil, dando lugar a la discusión, a intentar llegar a consensos y demás, como contrapartida a esta crisis que veníamos hablando recién. También otro de los movimientos, digamos, que surge en ese entonces, ya estamos hablando de del 80, el 90, son los movimientos sociales, las ONG, las organizaciones no gubernamentales, que van a estar relacionadas, fundamentalmente su labor tiende al reconocimiento de derechos, ¿no? Que ese reconocimiento de derechos tiene que ver con las luchas que nosotros veníamos charlando ya desde la primer clase práctica, cuando, recuerdan que dijimos, teníamos los pactos de 1966 más o menos, pero ya en la década del 70-80, a ver si pueden dejar de escribir en la pantalla, les agradecería. 70-80 empiezan a surgir determinadas convenciones de derechos humanos más específicas. Y vieron que estuvimos hablando en relación a los derechos de las personas migrantes, los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, de aquí, de esta época, ¿no? 80-90, vamos a tener la Convención contra la Discriminación Racial, la Convención contra toda forma de discriminación hacia la mujer. Bueno, es más o menos de esta época, ¿no? Estos movimientos que propugnan el reconocimiento de derechos de las personas que estaban en una situación de desventaja. A ver, se trata de que se le reconozca la igualdad de derechos, pero reconociendo esa diferencia. Esa diferencia no tiene que convertirse en una desigualdad.
Se reconoce la diferencia y por reconocer esa diferencia se busca la igualdad legal. Bien. Entonces, este recorrido que venimos haciendo en relación a diferentes derechos, diferentes estados de derecho, mejor dicho, desde el Estado liberal, más vinculado a los derechos civiles, el Estado liberal democrático, cuando ya se amplía, se incorporan los derechos políticos al Estado, así como el derecho social, como el Estado social de derecho, perdón, vamos viendo que progresivamente hay una ampliación de esos derechos. En todo, digamos, en este recorrido, siempre en paralelo al Estado vamos a tener diferentes concepciones de la ciudadanía en relación a esos estados. No hay un concepto único, lo vamos a ver también con el texto siguiente, no hay un concepto único de ciudadanía porque es una construcción que va, digamos, una construcción dinámica, entonces se va modificando permanentemente. Ahora bien, siempre, digamos, la ciudadanía pensada desde la modernidad va a estar asociada a una nación. Pensemos, por ejemplo, todas las personas que estamos hoy acá, conectadas, tenemos una nacionalidad. Por ser de esa nacionalidad, decimos que somos ciudadanos de determinado país. Eso, digamos, nos otorga esa relación, ¿no? De nación-ciudadanía, nos otorga derechos a partir de ese reconocimiento establecido por la ley, ¿no? La ley reconoce que aquellas personas nacidas en determinado territorio son nacionales de ese territorio y en consecuencia son ciudadanos de esa nación. Puede haber personas que no tengan una nacionalidad. ¿Qué les parece? ¿Qué habrían hecho? Ay. Sí, no, no, aparte. Bien. Bueno, como dice acá Martina, sí puede haber personas que no tengan una nacionalidad. Y esas personas se les reconoce el estatuto de apatria, sin patria, apatria, ¿no? Es común, no tanto, pero existe y existe hasta el día de hoy. Claro, personas puede ser o que estén o que nazcan, digamos, en situaciones donde hay conflictos, entonces no sea posible la inscripción y demás, y su familia se tenga que estar trasladando y movilizándose por cuestiones de resguardar su vida. Puede llegar a darte en situaciones en comunidades o lugares muy alejados de poblados urbanos donde pueda hacer algún tipo de trámite. eh, y en determinadas situaciones, bueno, puede ser cuando se disuelve un país, o quizás también en situaciones como, por ejemplo, podría ser, eso igual está más regulado, que, no sé, un vuelo, alguien que viaja embarazada, que quizás no tiene todavía fecha de parto, pero se produce algo y nace la persona y no está en un lugar determinado porque está viajando en el aire. Eh, pero después, bueno, eso está más regulado porque se hacen todos los trámites necesarios. Pero existen, digamos, personas que que no tengan una nacionalidad. Si alguien, por ejemplo, en Argentina viene y tiene esa condición, la condición de apátrida, se tiene que hacer todo un trámite con migraciones para que se le reconozca ese estado y poder proveerle de algún tipo de documentación. Porque ustedes, por ejemplo, se van de viaje a Uruguay, Paraguay, a Brasil, con el propio DNI de Argentina pueden moverse tranquilamente en cualquiera de estos países con los que hay convenios y no necesitan eh, ningún otro trámite. Y lo mismo sucede si se van a un lugar más lejos con el pasaporte, sucede lo mismo. Pero una persona que no tenga ningún tipo de documentación va a tener mayores problemas porque no tiene cómo justificar quién es y demás. Entonces, por eso hay, digamos,
acuerdos internacionales sobre qué hacer en estas situaciones. ¿Para qué? Para poder contar con algún tipo de documentación que les permita, dentro del país donde están, gozar de derechos. ¿Por qué? Porque si pensamos en nuestro país, no hay en sí distinciones entre nacionales y extranjeros, siempre que esos extranjeros hayan ingresado a nuestro país de manera legal, se les reconocen también un montón de derechos. Pero si esa persona no tiene ningún tipo de documentación, va a haber muchos derechos a los cuales no va a poder acceder. Y puede pasar a la inversa. Y como puede haber personas que no tengan ninguna nacionalidad, puede suceder que haya personas que tengan más de una nacionalidad, ¿no es cierto? La película La Terminal no la vi, que la voy a buscar para mirar. Bueno, puede haber personas que tengan más de una nacionalidad, de hecho, seguramente en este curso debe haber una persona que haya tramitado algún tipo de ciudadanía o su familia algún tipo de ciudadanía europea, que eso es algo que hace, no, hace mucho, y en algún momento la cuestión de la ciudadanía y, digamos, tener una nacionalidad eh, de algún, claro, por los ancestros, ¿no? Tener una nacionalidad era algo prácticamente sagrado, ¿no? Yo soy de tal lado y no voy a tener otra nacionalidad porque era como una especie de tradición al, al lugar donde nací. Bueno, eso se fue mutando, fíjense por esto que decíamos, no hay un concepto único de ciudadanía y eso se va modificando, tal punto que hoy hay personas que pueden llegar a tener tres ciudadanías, ¿no? El lugar donde nacieron, supongamos Argentina, y después tener por antecedentes o ancestros españoles la ciudadanía española y por ancestros italianos la italiana. ¿Y qué les otorga esa ciudadanía europea quienes la tengan? Derechos. Bien, ¿derechos dónde? En este caso en la Unión Europea, exactamente. No es lo mismo viajar como turista con pasaporte argentino a cualquier lugar de Europa que viajar siendo ciudadana de algún país europeo porque se te habilitan otros derechos diferentes que no tenés con otro tipo de ciudadanía. Entonces, fíjense cómo está atado el concepto de ciudadanía a la pertenencia a una nación o a un país, a un estado. Y eso te habilita derechos, ¿no? Te permite acceder a determinados derechos que si no tenés esa ciudadanía no podés acceder. Como, bueno, ustedes lo ven ahí dentro de la filmina, es este primer concepto que estamos retrabajando. Bien. Todo esto, bueno, en relación a la ciudadanía y cómo eso va dependiendo de una nación, pero es prácticamente inevitable asociar nación, ciudadanía, ley, digamos, que establece esta relación y derechos que se otorgan a partir de esa ciudadanía. Y ustedes, estando en ese lugar, van a tener los mismos derechos que un nacional en ese lugar de donde ustedes hayan sacado la ciudadanía. Lo mismo pasaría al inverso acá en Argentina. Van a tener también los mismos derechos que un nacional. Bien, también ustedes estuvieron viendo que Analía hizo este comentario, ¿no? Evidentemente, todas las personas que estamos aquí, en algún momento de nuestra educación formal, tuvimos alguna materia vinculada a la formación ciudadana, o sea que se llamará formación ética y ciudadana, educación cívica, instrucción de ciudadanía y participación, bueno, sea el nombre que haya sido, en el momento que ustedes cursaron, esa materia la hemos tenido y nos brindaba cierta información sobre los derechos y los deberes que tenemos, cómo se conforma el Estado, los poderes políticos, las elecciones, la Constitución, ¿no? Todos hemos tenido esto porque se considera una información relevante para nuestra formación también como ciudadanos. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? La diferencia entre democracia griega y democracia liberal, la importancia, la relevancia que se le da
al ámbito político y la participación colectiva. Hay otros ámbitos en los cuales se puede trabajar o participar de manera democrática, que no necesariamente tiene que ser la política partidaria, ¿no? Todo el tiempo realizamos actos políticos en nuestra vida, en nuestro accionar es político constantemente, que no quiere decir lo mismo que política partidaria, que hacen quienes participan en un espacio o en un partido político, sino todo el tiempo igual hacemos actividades políticas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque no tenemos que solamente asociar participación a partido político. Podemos participar en un montón de ámbitos en los que transitamos a diario, desde la facultad misma donde ustedes van, desde una vecinal, desde un club, puede ser un consorcio de un edificio, ¿no? Distintos espacios, una biblioteca, diferentes espacios en los que ustedes pueden participar donde, digamos, rigen las reglas democráticas, ¿no? Bien, perdón. Ah, entonces, bueno, esta autora sobre el final de su trabajo, este es más o menos un punteo rápido de las cosas que nosotras pretendemos que ustedes les presten más atención al texto, hace esta distinción en formación ciudadana o ejercicio de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no es necesario, o sea, ella distingue formación ciudadana, ¿no? Conocer los derechos, las leyes, los deberes, las instituciones del Estado. Está muy bien, es necesaria y en general lo vemos en distintas instancias de la formación o de la educación formal en la que hemos atravesado. Pero por otro lado, tenemos el ejercicio de la ciudadanía. Una vez que tenemos la formación en ciudadanía, tenemos que ejercer eso que aprendimos. Entonces, propone retomar los planteos de la ciudadanía griega, de esta participación, de esta democracia directa, y participar de manera más directa, una participación más efectiva en estos distintos espacios que les decía antes. Que propongamos participar más, ya sea en la facultad, en una escuela, en el consorcio, en el club, en la vecinal, donde sea que querramos participar, en una cooperativa, en una mutual, bueno, que sea, participar de una manera más activa, como en la democracia griega. Entonces, de esa manera, encontrar como otras formas de solucionar conflictos, problemas sociales. Entonces, pensar esta dicotomía, formación ciudadana o ejercicio. Bueno, las dos. Necesitamos contar con la formación, pero también luego poner en práctica esa formación ciudadana en la vida real. Esto es un poco un resumen del texto de Arisa, que trabajaron en la primera parte de la clase con Angelina. Luego estuvieron viendo otro texto de otras dos autoras, también ellas colombianas, que son Marta Curcio Borrero y Edna Camargo. Ellas se van a centrar más en la ciudadanía. Como yo les decía antes, esta idea de que no hay un concepto único de ciudadanía, sino que es un concepto más dinámico que se va a ir transformando y a lo largo de de las distintas formaciones de Estado que estuvimos viendo, se va a ir construyendo un concepto de ciudadanía acorde a ese momento histórico, a ese Estado en particular. Sin embargo, más allá de todo esto, digamos, de esta construcción que va a ir teniendo o tratando de llegar a un equilibrio entre diferentes tensiones, ¿no?, que van sucediendo por las tensiones, ¿no?, que se van dando dentro de cada estado. Bueno, más allá de eso, sí hay como una base, fondo, que es que el ciudadano siempre va a tener derechos civiles, políticos y sociales. Y el Estado es, digamos, quien va a garantizar el cumplimiento de esos derechos. Entonces, puede haber distintas concepciones de ciudadanía, pero siempre tenemos que tener en cuenta esto. El ciudadano, la ciudadana
tiene derechos civiles, políticos y sociales y es el Estado el que debe garantizar el cumplimiento de esos derechos. Sobre todo, cuando pensemos en concepción moderna de la ciudadanía, establece como 3 puntos a tener en cuenta. Por un lado, digamos, partir de la base de una concepción igualitaria de la naturaleza humana. ¿Les recuerda algo de lo que vimos al comienzo, esta idea de concepción igualitaria de la naturaleza humana? ¿Alguna de las características de los derechos humanos que puedan relacionar con esto? Por ahí es como una forma de relacionarlo. ¿Vieron cuando decíamos que los derechos humanos estaban basados en la dignidad humana? Y que la dignidad humana, digamos, todas las personas gozamos de dignidad humana, de forma igualitaria. Bueno, esto es, digamos, va en esa sintonía, ¿no? Y la ciudadanía parte de la base de una concepción igualitaria de la naturaleza humana, que es decir, el simple hecho de todas las personas tener la misma naturaleza humana, de ahí partimos para decir todas las personas tenemos que poseer una ciudadanía, ¿no? En base a eso. Ahora, después, sí va a haber distinciones o va a ir, se van a dar, digamos, diferencias, pero esas diferencias van a estar dadas producto de las relaciones socioeconómicas y políticas de cada lugar. Pero partimos de la base de que todas las personas tienen la misma naturaleza humana. Y va a ser una relación, digamos, como lo dijimos en el otro texto. Bien, Verónica, claro, todos lo tenemos ciudadanía por el hecho de ser humano, los derechos, bueno. Y hace una misma relación, como mencionábamos antes, entre ciudadanía y nacionalidad. Entonces, estas como que son las características de hoy en día, ¿no? Hacemos hoy ciudadanos y ciudadanas en el siglo ya XXI, pero es algo que se viene gestando desde mitad del siglo XX hacia aquí, hacia adelante. Porque si volvemos a la Grecia antigua, era otra la concepción de ciudadanía que había en ese momento. No podían pensar, o no pensaban en ese momento, que todas las personas, por el solo hecho de ser personas, eran ciudadanos o ciudadanas, porque los esclavos directamente eran considerados cosas que hablaban, eran cosas. Eso hoy ya no existe. Entonces, por eso, esta idea de que el concepto de ciudadanía se va reformulando constantemente y siempre hay tensiones, ¿no? En este sentido, partimos de por lo menos, perdón, partimos de la base de que las personas por lo menos tienen esta base igualitaria de naturaleza humana y que hay una relación entre la ciudadanía y la nacionalidad. Bien. Después, bueno, tenemos dos autores ellas toman más ejemplos, pero desde la cátedra consideramos dos, que son Thomas Marshall y Adela Cortina, que tienen, digamos, hacen un punteo digamos, cómo comprenden ellos a la ciudadanía. Y fíjense, bueno, Thomas Marshall habla de 3 componentes: el civil, el político y el social. El civil en relación a los derechos fundamentalmente de la libertad, propiedad y la justicia. El político en relación a la participación, poder ser elegido o elegir. Y el componente social, derecho a la seguridad y bienestar económico. Entonces, para Marshall, la ciudadanía se compone de estos 3 elementos, ¿no? Que tengamos derechos civiles, la libertad, la propiedad, la justicia, que podamos participar en el ejercicio del poder, ya sea eligiendo o siendo elegidos, y además que se nos reconozcan derechos sociales como la seguridad o el bienestar económico. Eso, para Marshall, son los componentes de la ciudadanía. Y en el caso de la Cortina, ella va a plantear que la ciudadanía no tiene que ver con el Estado o los gobiernos, sino con los ciudadanos y ciudadanas.
ciudadanos y ciudadanas quienes dan sentido, son la razón de ser del Estado. Sin ciudadanos y ciudadanas, el gobernante a quien gobierna, a nadie. Entonces, son estos, son las ciudadanas y ciudadanos quienes le damos sentido o razón de ser al Estado. Entonces, ¿qué va a decir? El Estado tiene que reconocer una ciudadanía, va más o menos en la misma sintonía que Marshall, y va a decir que el Estado debe reconocer una ciudadanía legal, protección de derechos individuales, una ciudadanía social, ¿no? Todos los derechos colectivos, trabajo, educación, salud, lo que estuvimos viendo también en unas clases atrás, y la ciudadanía política. Participar en las deliberaciones o decisiones de los asuntos, ¿no? Entonces, todas las personas, digamos, que integramos una sociedad, tenemos esta ciudadanía, ¿no? La ciudadanía legal, porque todos, digamos, pertenecemos a un Estado y se protegen derechos individuales de cada uno y cada una de nosotras. Tenemos una ciudadanía social, porque tenemos derechos colectivos al trabajo, a la educación, a la salud. Y tenemos una ciudadanía política que nos permite presentarnos a elecciones para que nos elijan o nosotros elegir y a su vez poder ejercer algún otro derecho de participación semidirecta de los que tenemos reconocidos en la Constitución, que en el tiempo que yo tengo de vida no he podido participar todavía en ninguno, tipo consulta popular o referéndum, bueno, pero existen esas herramientas en nuestra Constitución para una participación un poco más directa. También estas autoras van a hablar de nuevas formas de ciudadanía o de ejercer la ciudadanía, ¿no? ¿Y con qué las relaciona? Bueno, un poco tenemos un link con el texto anterior, porque recuerden que dijimos, de 80, 90, surgimiento de movimientos sociales y ONG que trabajaban por el reconocimiento legal de determinados derechos a partir de, bueno, establecer ciertas diferencias en determinados grupos, pero que esas diferencias o distinciones no tenían que tornarse en desigualdad. Esto va más o menos en la misma sintonía, porque finales del siglo XX, bien, hay ciertos movimientos que propugnan, digamos, el reconocimiento de derechos, y aquí mencionan los movimientos sociales feministas, étnicos, ecologistas o estudiantes, y también transformaciones generadas por las migraciones. Obviamente, las migraciones o movimientos, digamos, de las personas se van dando tanto al interior de las fronteras como de país a país. Y este movimiento es muy grande, entonces hay también determinados derechos son vinculados a las personas migrantes. Y todo esto, digamos, vinculado con la necesidad de abordar la ciudadanía desde la inclusión, ¿no? Considerando esa diversidad que estamos hablando, ser incluida, no regulada, pero haciendo una diferencia, sino que tiene que estar incluida en la ciudadanía más general, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que no sé, promueve la universalidad y la igualdad en la ciudadanía, pero sin dejar de lado esas particularidades. Lo que decíamos antes, el reconocimiento de derechos, los derechos o las distinciones que existen no tienen que generar desigualdad. Y finalmente está, bueno, esto que les decía respecto, ¿no? La ciudadanía cultural, reconociendo, digamos, las diversidades que existen históricamente, pero no generar esa diferencia, ¿no? Y estas autoras, vieron que en el texto anterior hablábamos de la formación ciudadana o el ejercicio de la ciudadanía. Ellas, en cuanto, o sea, tiene un hilo conductor con eso que estuvieron viendo de Arisa, ellas, en cuanto a la formación ciudadana, destacan el papel de la universidad. Antes hablábamos de distintas instancias educativas, pero algo que se haya visto en la primaria, secundaria, acá ya nos centramos
en la educación universitaria. ¿Qué papel cumple la universidad en la formación de la ciudadanía? Entonces, yo lo leo, digamos, y lo vamos charlando. Dice: la responsabilidad de la universidad en habilitar diálogos y comunicación, favorecer un conocimiento del mundo, promover un espíritu reflexivo y crítico, fomentar el disenso, espacios de consolidación de valores personales y sociales, favorecer la participación de jóvenes en la formación de un orden social más amplio. Es decir, la universidad no debe limitarse a formar profesionales para el mercado de trabajo. ¿Por qué esto? Porque la universidad, y sobre todo la universidad pública, no tiene Siempre que ser queda pensada como tiempo una para tecnicatura de la dudar. cual salgan técnicas en una disciplina, sino que la universidad permite ampliar el abanico de posibilidades, tener acceso a otras lecturas, a otros posicionamientos teóricos y demás. Permite esta posibilidad que tenemos de que ustedes puedan opinar y dar sus ideas y poder debatirlas también entre ustedes, con nosotras, eh, llevar lo que charlamos o trabajamos acá hacia afuera, hacia sus familias y demás, y generar también diálogos. Entonces, todo esto hace a la formación de ciudadanos y ciudadanas más comprometidos con su realidad. Entonces, acá está fundamentalmente esta idea que traen estas autoras sobre este rol, el rol de la universidad en la formación de la ciudadanía. Duki apuntó. Si quiero abrir que alguien hizo un comentario. Parece que es así, nos hace abrir la cabeza y ser más críticos. Claro, es un poco la idea, proponerles también otras lecturas, otras formas quizás de entender las realidades, conocer otras cosas. Digo, no sé, quizás no les ha pasado, a mí sí me ha pasado de poder tener acceso en la universidad a, a materiales, a discusiones, digamos, a debates que quizás no las tenía en mi núcleo de pertenencia familiar o social hasta ese momento, ¿no? Entonces la universidad me permite eso, me dio eso, y también comprender el rol de cada uno y cada una de nosotras dentro de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué rol cumplimos como ciudadanos y ciudadanas? Sí, obviamente, cada uno va a hacer su propio camino cuando se reciban. Y bien, Lourdes, bueno, sí, la idea de reflexionar a la hora de hacer proyectos, qué poner, que escogen a alguien o algo que respeta a todos por igual, muy bien. Un poco por ahí, Lourdes, va lo que vamos a trabajar ahora en el texto siguiente. Así que está muy bueno que lo hayas traído con tu comentario. Posicionarnos desde un lugar como profesional, futura, en su caso, futuros profesionales del diseño, poder pensarse desde ese lugar qué función cumplen y qué responsabilidad tienen a la hora de desarrollarse profesionalmente. Bien, bueno, seguimos. Ahora sí, vamos a pasar al texto de Castañeda Peñalosa y Porfiria Luca, que nos habla de la performatividad del diseño gráfico. Ahora vamos a explicar un poco esto. Bien, si lo tienen a mano ya lo pueden ir viendo, y en la medida que vamos hablando yo en algunos momentos les voy a señalar algunas páginas como para que ustedes aprovechen y ya se hagan algunos subrayados y vayan adelantando. Bien, bueno, un poco quisimos traer este texto para traer algo más específico del diseño, que ustedes ya puedan leer algo en relación a lo que vienen estudiando, para que no se sienta tan al margen quizás o tan descolgado con la carrera, más allá de que nosotras entendemos que no y que justamente por lo que decían recién es importante conocer esto para bien posicionarte desde un lugar cuando ustedes vayan a trabajar o les pidan
que participen de algún proyecto, les encarguen algo, lo que sea, que puedan posicionarse también conociendo todo esto. Pero bueno, este texto particularmente, yo lo tengo acá a mano también para que vayamos viéndolo juntos, tiene, digamos, la intención de reflexionar, de hacernos pensar de qué manera el diseño gráfico puede contribuir, puede ayudar con la justicia y la igualdad social. O sea, de qué forma podemos pensar al diseño gráfico en digamos, aportando a un cambio de realidad, desde herramientas innovadoras, desde la interdisciplinariedad, ¿tá? Y que también respondan a las necesidades de la sociedad, ¿no? O sea, que podamos pensar de qué manera el diseño puede contribuir a la igualdad, a la justicia social, teniendo en cuenta diferentes herramientas interdisciplinares y siempre esto teniendo, digamos, como respuesta a las necesidades sociales, ¿no? Y también vamos a tener en cuenta acá cómo ha ido evolucionando las formas de comunicarse, las distintas, digamos, tecnologías y cómo todo eso debe ser utilizado estratégicamente para dar a conocer ciertas injusticias, ¿no? O sea, que nos sirva el diseño para promover la igualdad social, la justicia, y que a su vez nos sirve también para dar a conocer cuando se producen determinadas injusticias. Uno de los autores que nombran estas dos autoras, valga la redundancia, se llama Austin. En la página 364, ahí al comienzo, ¿qué nos dice, digamos, este autor? Es quien propone el concepto de performatividad. Quizás ya lo escucharon o quizás lo trabajaron en alguna materia, quizás no. ¿Lo han trabajado o no este concepto? No. Bien. Bueno, voy a hacerlo o intentar hacerlo lo más sencillo posible porque por ahí es medio complejo, pero vieron que este filósofo Austin dice, pone este concepto de performatividad y establece una conexión entre el lenguaje y la acción, ¿no? Si ustedes van ahí, después de la palabra del título, introducción, material y método, dice el filósofo Austin, propone el concepto de performatividad que establece una obligada conexión entre lenguaje y acción. ¿Mm? Claro, puede venir, sí, tiene una derivación de ahí, pero yo te lo explico ahí intentando que sea lo más sencillo posible. Ahora les voy a dar también un ejemplo. Entonces, esta idea, ¿no? Digamos, de conectar lo que es el lenguaje y la acción, habla de una capacidad que tienen algunas expresiones, determinadas expresiones, de convertirse en acción y transformar la realidad, ¿no? Eso es la performatividad. Es una capacidad que tienen determinadas expresiones, ya sea lingüísticas o expresiones gráficas, de convertirse en acciones y transformar la realidad. Vamos a un ejemplo. Ustedes me dicen a ver si con eso se comprende. Las personas van al registro civil. Entran al registro civil como solteras. Hay un oficial del registro civil que las espera. Hay un acto con ese registro civil. En un momento este oficial les dice, les declara unidos en matrimonio. Y esas personas, a partir de esa expresión, transforman su realidad y se van casadas, ¿no? Solo a partir de que este oficial del registro civil les dijo y los consideró unidos en matrimonio, ¿no? Sin eso, esa expresión del oficial del registro civil, su realidad no hubiese cambiado, ¿entienden? Podrían haber ido, no estaba el oficial del registro civil, se iban a su casa y seguían siendo solteros y bueno, tendrían que esperar el próximo turno. Pero desde el momento que hicieron el acto, cuando se fueron, ya su realidad cambió. Otro ejemplo similar, podríamos pensarlo con una sentencia judicial.
donde hay un juez que determina que fulano de tal es culpable de tal delito y en consecuencia tiene que ir 5 años preso. Llegó al juicio en libertad. El juez dictó sentencia y se va a la cárcel. Puede ser la inversa, ¿no? Llega detenido, dictan la libertad. Entonces, ese acto, esa expresión del juez, le cambia la realidad a esta persona, ¿no? Cambia, transforma la realidad. ¿Se entiende con esos ejemplos? Que es la performatividad, la capacidad de algunas expresiones, como la del registro civil, como la del juez, que cambian la realidad, que transforman esa realidad de esas personas estaban ahí, ¿no? ¿Se comprende así un poco lo que es el concepto? ¿Es un poco más sencillo? Claro, no es que todas las palabras son performativas o todos los actos, pero hay determinados, por eso dice capacidad de algunas expresiones de poder modificar, de transformar la realidad, ¿no? Generan una acción que transforma la realidad. Ahora, esto llevado al diseño gráfico, dice, la acción performativa del discurso del diseño gráfico debe ser una acción de transformación que impacta en la sociedad, ¿no? ¿Qué se menciona en el texto? Bueno, el diseño gráfico tiene que ser una acción que transforme, que impacte en la sociedad para buscar soluciones y elevar la calidad de vida de las personas. Ahí está la acción performativa, que con lo que ustedes puedan producir, eso genera un cambio, una transformación en la sociedad. Para bien, ¿no? Lo que busca es que este cambio generado sirva para elevar la calidad de vida de las personas, no para desmejorarla. Así, digamos, en este sentido apunta el texto de estas autoras. Entonces, bueno, esto es un poco cómo inicia el texto pensando en esta capacidad que tiene el diseño gráfico, ¿no? Entonces, resumiendo esta primera parte es eso, poder pensar al diseño gráfico en lo que ustedes están estudiando como con una capacidad de transformar la sociedad. Y de esta, vamos a ver ahora, ¿no? Pero que esa transformación es necesaria y es necesario que esa modificación sea positiva, en pos de mejorar la vida de las personas. Después va a ir, digamos, haciendo mención a distintos, ustedes van a verlo, ¿no? Va hablando de las distintas funciones que va teniendo el diseño gráfico, ¿no? Y lo que es capaz de generar, ¿no? Que puede generar desde el diseño gráfico. Entonces, acá va a tomar a otro autor, que es Frescara, que va a mencionar, digamos, que el diseño gráfico y la producción de comunicaciones están dirigidas a afectar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente. Por lo que el diseño es capaz de construir diversos productos de un modo u otro que satisfaga las expectativas de la gente, ¿no? Acá nos da como una definición genérica de, bueno, esto es necesario, digamos, el diseño gráfico puede generar todo esto, ¿no? Diseñar y producir comunicaciones que afecten, fíjense, el conocimiento de las personas, las actitudes, su comportamiento, ¿no? Y todo eso tratando de satisfacer las expectativas de la gente. Ahora, acá por eso ponemos punto siguiente, y función social. Está bien que el diseño gráfico puede generar todo esto. Ahora, no tenemos que perder de vista la función social del diseño gráfico. ¿Qué nos dice? Desde su función social, determina el objetivo de contribuir a soluciones y elevar la calidad de vida. Que es lo que decíamos antes, ¿no? Puede cambiar, transformar la realidad, tratando de contribuir y mejorar la calidad de vida, ¿no? O sea, la función social siempre va a tener
o va a estar marcada por una carga simbólica. ¿Desde dónde se obtiene esa carga simbólica? Esa carga simbólica va a venir del contexto, desde donde se produce ese diseño, ¿no? Del diseño. Ese contexto va a ser, digamos, el contexto social, el contexto cultural y cómo eso se va entrelazando. Entonces, ustedes a la hora de como decían hace un ratito, cuando alguien te encarga algo, ustedes van a tener que, bueno, evaluar cómo lo diseñan. Y eso les va a llevar necesariamente a que tengan que estudiar, investigar, buscar información en relación a eso que tienen que producir. Y todo eso les va a ir generando una carga simbólica, ¿no? Dada por este contexto cultural, por este contexto social, y todo eso se vuelca, digamos, todo eso tiene que ser sopesado en el marco de esta función social que tiene el diseño. ¿Entiende? Como pensar que ustedes no producen aisladamente en una burbuja, sino teniendo en cuenta todo este contexto que les va a generar un marco de trabajo. Y es importante ese marco que sea bastante amplio, que les permita, digamos, trabajar con la mayor cantidad de información posible. El diseño gráfico, dice, concibe a los individuos para los que diseña como individuos dinámicos que reaccionen y que pueden cambiar situaciones. Trabaja para todo individuo teniendo en cuenta factores económicos, sociales y medioambientales, por lo que se puede considerar el diseño socialmente responsable como aquel que se preocupa por una sociedad más justa. Bien, ¿qué nos dice acá? Bueno, hay un presupuesto desde el cual trabaja, digamos, trabaja desde el diseño gráfico, que es pensar a los individuos como individuos que están también en constante movimiento, que pueden cambiar, que pueden reaccionar, que pueden, digamos, manifestarse frente a determinadas situaciones y generar también un cambio. Para eso tiene en cuenta distintos factores económicos, sociales, medioambientales. Y en función de todo eso, va, digamos, va a trabajar desde esta idea del diseño socialmente responsable. Entonces, fíjense que esto de tener en cuenta factores económicos, sociales y medioambientales es lo que decíamos antes de tener en cuenta todo el contexto desde el cual una va a diseñar. En función de eso, ese diseño va a ser socialmente responsable porque considera todas estas variables previamente y tiene, digamos, se preocupa por una sociedad más justa, ¿no? Esta es esta relación entre la función social, que va a tener en cuenta todo este contexto, y cuando tiene en cuenta todo esto y piensa en esos individuos quienes se destina ese diseño, los piensa como motores de cambio, ¿no? Como quienes van a poder modificar la realidad, y ahí entonces encontramos un diseño socialmente responsable, ¿no? El diseñador es clave para comunicar, leo un comentario de una compañera, porque porque lo que transmite va a afectar directamente a un público, ya sea para bien o para mal. Por ejemplo, el diseñador podrá tener una postura sobre los cuerpos y los estereotipos, y depende qué transmitirá, eso influirá en las personas. Por eso es importante estar bien informado. Bien, bien, eso es un poco la idea, ¿no? Tener como esta amplitud para posicionarse a la hora de ustedes tener que producir algo. Posicionarte desde un lugar. Si ustedes nunca le dieron bolilla por ejemplo, la diversidad corporal, y diseñan, y solo diseñan cuerpos hegemónicos, y probablemente tengan algún cuestionamiento. Quizás a alguien le llegue eso que ustedes diseñan, ¿no? Porque, bueno, también la sociedad es diversa, ¿no? Y va a haber gente que se sienta identificada con eso que ustedes están diseñando. Pero probablemente también tengan ciertos cuestionamientos de otra parte de la sociedad
que entiende que eso es hegemónico y que no representa la diversidad que existe hoy en día, ¿no? Entonces, está bueno, digamos, que tengan presente todo esto que venimos hablando sobre cómo producir. ¿Mm? Claro, no será entonces un diseño que represente a todos. Tal cual. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Guárdenme un segundito. Tengo que enchufar la computadora. ¿Está? Bien. Bueno, seguimos. Bueno, entonces, esta idea de tener presente siempre el diseño responsable es porque cada uno y cada una de nosotras va asumiendo ciertas responsabilidades eh, y digamos, ciertos compromisos, y cuando hablamos, por ejemplo, del respeto por los derechos humanos, es un respeto que tenemos que, digamos, todas las personas implementarlo, no es algo que podemos debatir si, bueno, respeto o no respeto los derechos humanos, ¿no? Son compromisos que asumimos socialmente, más allá de que los estados puedan tener una obligación de realizar políticas públicas para que todas las personas vean garantizados sus derechos, vimos también que es responsabilidad de cada uno y cada una de nosotros, hay una responsabilidad individual de los sujetos de respetar. Entonces, ahí tenemos un compromiso asumido y este compromiso se tiene que ver reflejado también en nuestro trabajo cotidiano como profesional. ¿Qué más nos va a decir el texto sobre el diseño gráfico? Que es un medio ideal de difusión y de acción para la transformación, ¿no? Tiene esto que veníamos hablando, la capacidad de trabajar como un agente de cambio. Y tiene como motivación principal crear movilización social, impactar y activar a la mayoría de los individuos que pudiesen estar relacionados directamente o indirectamente con la causa. ¿Habían pensado el diseño como un agente de cambio en algún momento? Lo que pueda generar movilización social, impactar, activar a las personas. ¿Habían pensado de ese modo? Sí. Bueno, acá se me ocurría, cuando estaba preparando esto, pensar, y quizás ustedes me vayan tirando otros ejemplos, yo les tiro uno, estuve pensando y ustedes seguro se les van a ocurrir otros también. 2015, 2016, años donde vamos, empiezan a surgir las marchas, las movilizaciones del Ni Una Menos. No sé si recuerdan, había una imagen que se hizo muy viral y que mucha gente utilizó como imagen de WhatsApp, que era una cara de una mujer, como un perfil así acostado, unas líneas negras y el fondo rosa, y creo que tenía una mano. Y era de Ni Una Menos. Y mucha gente en ese momento se apropió de esa imagen. Era una diseñadora cordobesa, se le pide un estudio, digamos, en Córdoba, ella diseña esto, y en una entrevista, bueno, dice que obviamente le impactó y la repercusión que tuvo esa imagen, cómo se extendió por todo el país, ¿no? Y no sé, en mi caso yo abrí el celular con contactos de distintos lados del país y todas tenían esa imagen. Quizás 1, 2 días, 3 días, el previo y el post a estas movilizaciones, pero generó, digamos, todo un movimiento, porque imagínense momentos digamos, donde los femicidios habían crecido, digamos, a niveles también de visibilidad, ¿no? Que hasta, no es que no existían, pero bueno, sí se hicieron muy visibles. Entonces, fíjense como algo que puede ser una imagen, transmitió un mensaje y muchas mujeres se sintieron aunadas porque vos abrías tu celular y encontrabas esa misma imagen y entonces te sentías como acompañada porque te unías en un mensaje común detrás de esa imagen, ¿no? Y eso, además, o sea, es un movimiento, ¿no? Por más que no sea el movimiento típico de salir a la calle, pero es un movimiento. Y luego también te acompañó de salir a la calle y estar y encontrarnos todas esas que teníamos esa imagen también en la calle contra una injusticia, ¿no?
Quizás a ustedes se les ocurren también otros ejemplos más recientes, quizás. Los estereotipos de cuerpos, como mencionaron antes, se crearon a partir de mensajes en publicidades que hicieron diseñadores gráficos y publicistas. Sí. ¿Alguna otra imagen? Hoy me comentaban algo de la imagen, de una imagen que hicieron eh, previo a la movida que hubo, que se va a repetir, sobre la facultad pública, este mismo. Entonces se hizo muy viral, y previo, creo que fue en abril, que se hizo una movilización acá en Rosario en relación a la universidad pública, la educación pública, ese mismo. Bueno, fíjense, ahí también hay, por un momento, algo que puede ser desde un dibujo que se viraliza y que a lo mejor te llega y te preguntas, che, ¿y esto qué es? ¿De dónde viene? Y empezás a buscar y entonces te genera un cambio, te genera una acción que es saber de dónde viene este dibujo, qué hay, y capaz que ahí te enteras que hay una movida, que entonces de pronto vas y te juntás en una plaza con un montón de personas eh, pidiendo más presupuesto para la universidad, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay un mensaje que se transmite a través de este dibujo y que genera una movilización, un cambio, ¿cómo llamarlo, no? Y así, bueno, a lo mejor nos ponemos a hilar más finito y encontramos también otros ejemplos similares. Bueno, después también el texto habla de qué se entiende, digamos, por diseñador o diseñadora, ¿no? Va a tomar la definición de Potter, van a tomar las autoras la definición de Potter, no les digo en qué página, 368 está la definición, y que entiende, digamos, justamente a los diseñadores, a las diseñadoras como sujetos que cambian los espacios, que van generando objetos, que van construyendo mensajes, lo que decíamos antes, que hace una lectura de la realidad. Ustedes no van a poder producir algo sin tener una lectura de la realidad, más allá de que tengan un pedido concreto de, bueno, necesito, tienen que hacer una lectura de la realidad para poder producir, ¿sí? Pero a la vez van a ser conscientes de sus propias limitaciones y las posibilidades, digamos. Ustedes pueden generar eh, determinados cambios. Ahora, no es que ustedes van a ser responsables de que se termine, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, ¿no? No, ustedes pueden generar una imagen, eso movilizar, pero no es que recae sobre ustedes ese tipo de responsabilidad que les excede totalmente, ¿no? Solo esta idea, la responsabilidad social de contribuir desde su profesión, desde los límites, digamos, de su profesión. Tener siempre presente esto. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, como diseñadores van a poder contribuir a la calidad de vida, digamos, de las personas a través de lo que ustedes vayan produciendo, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la responsabilidad social. Después van a, estas autoras van a volver a retomar el tema de la educación, ¿no? Como bien lo han hecho en los otros textos, tanto la educación formal, como veíamos, la universidad, bueno, y acá también hacen alusión al diseño gráfico y la educación, ¿no? ¿En qué sentido lo plantean? Bueno, no es solamente crear una imagen o un producto, sino que a través de eso ustedes comunican, ustedes educan, van dando ciertos mensajes que, eh, que tienen una repercusión en las personas. ¿Sí? No es solo un dibujito y nada más. No, tiene un mensaje que ustedes van a crear. Y que en este sentido es importante también pensar que no se necesita que ese mensaje sea homogéneo y que digamos, sea igual, sino eh,
la idea es que ustedes puedan pensar cómo dar distintas variantes, digamos, de los mensajes que quieren ir dando, ¿no? Acá dice, bueno, no es necesario no construir un mismo discurso para persuadir, sino también buscar distintas estrategias para una comunicación más educativa. Entonces, no hay que generar solo un discurso hegemónico y demás, o homogéneo, sino poder dar distintas variantes, distintas posibilidades para generar eso, digamos, como una comunicación más educativa. Y también habla, no sé si ustedes por ahí quizás se pusieron a pensar eso cuando eligieron la carrera y quizás no, a lo mejor ahora están como dando otra vuelta a la carrera, pero dice, bueno, el discurso del diseño gráfico trasciende las necesidades comerciales, obviamente que ustedes tienen que vivir pues, en ese sentido eh, eso es innegable, todas las personas trabajamos en nuestra profesión y necesitamos vivir, pero nuestros ejercicios profesionales van más allá, ¿no?, de la necesidad comercial, y en el caso del diseño gráfico, ¿qué plantea? Bueno, tiene que trascender las necesidades comerciales, debe ser más comprometido y crítico por el rol que ocupa en la sociedad, ¿no? Por esto de estar siempre transmitiendo mensajes, comunicando. Entonces hay ahí un compromiso mayor en estas profesiones eh, que debe ser tenido en cuenta, ¿no? Tenemos que pensar entonces en esta responsabilidad social que tienen quienes se dedican al diseño gráfico. Y, y bueno, y va a ir ya sobre el final, esto es más en la parte del final del texto, va a dar como ciertas enunciaciones el texto sobre cómo entender, ¿no?, el diseño gráfico. Dice, el diseño es un medio para denunciar e informar problemas que nos competen todos como individuos, como parte de un contexto. A través del diseño podemos concientizar, sensibilizar, informar y hacer partícipe a la sociedad para generar cambios sociales y contribuir a elevar la calidad de vida. El diseño gráfico, fíjense, es un medio para denunciar e informar problemas que nos competen a todos como individuos. O sea, hay también una función, en este caso, como de denuncia, de informar problemas, o sea, de hacer conocer esto que decíamos a partir de una expresión gráfica en relación a la universidad. Mucha gente por ahí que quizás no tenía mucho, o sea, que quizás pasó por la universidad o sus hijos pasaron por la universidad, quizás no estaban ahora muy informados de lo que venía sucediendo y en alguna viralización topa con ese dibujo, ese diseño, y quizás ahí se entera o toma conocimiento de un conflicto que hay, ¿no?, de una problemática eh, que le atañe, digamos, a gran parte de la sociedad. Entonces, ahí vemos cómo sirve el diseño para cumplir ese rol. Y entonces, bueno, generar conciencia, sensibilidad, y informar a la ciudadanía eh, y hacerla partícipe, digamos, a la sociedad de generar este cambio, de contribuir, obviamente, como viviendo al principio, a elevar la calidad de vida de las personas. Después plantea que es un vehículo a través del cual se pueden transmitir mensajes. ¿Por qué? Bueno, porque, digamos, ustedes van a poder llegar a condensar quizás muchas ideas en un diseño. eh, es obviamente que lo van a ir construyendo y lo van a ir aprendiendo a lo largo de la carrera, pero tienen esa posibilidad, ¿no?, de eh, poder condensar en una idea, en un diseño específico, particular, te hace un mensaje mucho más grande, ¿no? Y eso, en ese trabajo, poder reforzar y fomentar valores dentro de la vida social, ¿no? Entonces, siempre teniendo como fondo, como meta, esa idea de transformación, de cambio social, ¿no? Eso es como lo que hay que tener presente
en el trabajo, o les propone, digamos, este texto que ustedes tengan presentes a la hora de trabajar. Y dice también, tiene la capacidad de influir en la conducta de las personas espectadoras, pero, fíjense, dice, más allá de persuadir, lo que busca es disuadir comportamientos que puedan llegar a afectar el bien común, ¿no? Y lo que busca es que el cambio provenga de la convicción y no de la imposición. ¿Por qué este cambio? ¿Qué les parece? ¿En qué se diferencia la convicción de la imposición? Claro, de que, digamos, se intenta de que lo que ustedes puedan llegar a hacer genere en las personas esto de, bueno, reflexionar, de poder pensar y ese cambio que provenga a partir de lo que les genere, ustedes diseñen, sea un cambio interno, ¿no? Que estén convencidos, convencidas de ese cambio, que sea a partir, digamos, de algo propio y no algo que le imponen desde afuera. Que genere ese cambio en los sujetos para que esta transformación que plantean las autoras de elevar la calidad de vida de las personas realmente sea posible, porque una imposición, ¿cuánto puede sostener? ¿No? Es algo que quizás se pueda pensar en sostenerse a largo plazo. Bien, bien acá. Sí, lo voy a buscar y el informe sirve para compartirlo, quizás no todas las compañeras sepan de este proyecto, y lo voy a buscar y veo si se los puedo compartir para alguna otra clase. Bien. Bueno, buenísimo, gracias Emilia. Bueno, entonces, un poco lo que nos plantean en estas autoras, retomando el comienzo, recuerdan cuando hablábamos de performatividad y de esta capacidad de poder transformar la realidad, o sea, a través de, en este caso, hablando del diseño, voy a volver un poco para atrás. Eh, entonces, hablando del diseño, es esta idea de poder transformar la realidad, siempre pensando que esa transformación contribuya a, digamos, a elevar la calidad de vida de las personas, en la búsqueda, digamos, de la justicia social, de la igualdad y demás. Entonces, con esta base, ¿no? De que el diseño, siendo de esta premisa, ¿no? De que el diseño transforma la vida, debe impactar en la sociedad. Entonces, cuando ustedes vayan a ejercer su profesión, poder pensar, bueno, cómo, con qué diseño, qué efectos sociales, económicos, políticos, culturales, ambientales produce eso que yo voy a diseñar. Eh, Tengo que trabajar desde, obviamente, una actitud de respeto hacia los demás, hacia los derechos de los demás y hacia el bien común, obviamente. Estamos pensando, ¿no? en cuestiones comunes y siempre, digamos, como horizonte la búsqueda de la igualdad social, de la justicia social, el respeto de los derechos humanos y la participación ciudadana, ¿no? Estos son como los pilares que plantean las autoras sobre cómo debería ser el trabajo desde el diseño gráfico. Este es un poco, bueno, el resumen de este texto, por algunos lugares que nos interesa que ustedes transiten. Y ahora me gustaría escucharles, a ver qué opinan, qué les parece este texto, si acuerdan, si les parece, digamos, que está bien, que tiene sentido esto que proponen las autoras. Eh, Ninguna respuesta va a estar ni bien ni mal, ideas que podamos compartir, y justamente volviendo al estado de qué nos permite la universidad, que es este intercambio de opiniones
de pareceres, utilizar este ratito de la clase que nos queda para un poco charlar. Sí, no sé, en este interín que estuvimos acá trabajando esto, ¿recordaron eh, algún otro ejemplo de impacto que haya tenido algún diseño y demás en la sociedad o haya generado algún tipo de modificación en la vida, en la sociedad? Habían puesto a pensar quizás que desde el diseño gráfico tenían esta responsabilidad social. Algunas fueron diciendo algunos comentarios antes, unos compañeros. Pero bueno, siendo 190 personas, capaz que alguien más se anime. El diseñador plasma en el proyecto sus propias visiones. Bien, Josefina. ¿Y esto qué te parece, digamos, en relación a lo que veníamos hablando? Las propias visiones, ¿desde dónde surgen? Josefina o cualquiera, ¿no? Puede ir aportando desde un contexto, bien. Ujú. Puede ser una oportunidad para expresar algunas injusticias o casos sociales que se necesiten. Bien. Claro, podemos pensarlo. Como en estos casos, esto que vos decís a veces puede resultar o sonar como, bueno, una colaboración, quizás frente a alguna injusticia o alguna situación de desigualdad, colaborar a lo mejor con algún tipo de situación que se esté planteando, ¿no? Y por otro lado está la producción de ustedes ya en el marco de un trabajo, de un proyecto que les soliciten. Entonces, hay que pensar esa doble posibilidad, triple, cuádruple, depende de las distintas posibilidades que se les pueden llegar a ir planteando a lo largo de su carrera, ¿no? Eh, entonces, más allá de las injusticias que uno puede ver cotidianamente y que a lo mejor le surge o le genera y les motiva para poder hacer tipo de producción determinada y a lo mejor darla o ponerla a disposición de algún movimiento, después está también esta idea de cómo trabajar ustedes en lo cotidiano y que lo que nos plantean los autores es, bueno, tener en cuenta también la responsabilidad social a la que estamos expuestos todos los trabajadores y trabajadoras para, desde ese lugar, producir, digamos, o llegar a producciones que puedan transformar la vida de las personas. Claro, un balance, que uno pueda expresar sus propias visiones, también tener en cuenta el contexto y cultura de donde se va a realizar, teniendo en cuenta si las visiones de uno afectan a los consumidores de dicho proyecto. Bien, fíjense que también nos planteaba el texto que bien, el diseño tiene que pensar en esos individuos, cómo considera a esos individuos hacia quienes se dirige, ¿no? La producción. Exacto, es como una combinación, ¿no? Donde van a tener que ir, por un lado, teniendo en cuenta, bueno, sus convicciones, ¿no? Su posicionamiento desde el lugar de donde ustedes van a crear, van a tener que tener en cuenta el contexto social, cultural, desde el que les solicitan este proyecto. Van a tener que también tener en cuenta hacia quién va dirigido y qué se puede generar en ese destinatario o destinataria, y después obviamente cuestiones más estéticas, ¿no? Que bien van a tener que tener en cuenta, obviamente, para generar algo que sea agradable y demás. Entonces, como una multiplicidad de factores a tener en cuenta a la hora de
Pero bueno, todo esto que les venía diciendo, al margen de lo estético, que por ahí no lo plantean las autoras, lo demás hace a la función social del diseño gráfico y eh, a la responsabilidad social. ¿Algún otro comentario? Gracias, chicas, a todas las que participaron. Bueno, por acá vamos a ir terminando por hoy. Eh, ¿Las fechas? ¿De repente en diciembre? No, eso van a tener que esperar que les indique la facultad, porque nosotros nos manejaríamos con las fechas que disponga la facultad. Las clases creo que terminan la semana del 11 de noviembre. A partir de ahí, no sé si son dos clases, 2 semanas de consulta y después las mesas, no estoy muy segura, pero van, sí o sí, digamos eso, van a tener que esperar que las dispongan la facultad. Y lo que sí nosotras vamos a ir haciendo durante el cursado son los trabajos prácticos. Si podemos esta semana ya los terminamos de corregir y si no es el viernes, será el lunes que le subimos las notas. Va, aprobado o desaprobado. Y en el caso de los desaprobados, seguramente cuando subimos las listas le subimos las consignas para que ya quienes desaprobaron lo puedan hacer. Pero calculo que será o sea, o viernes o lunes, porque bueno, son como más de 500 trabajos entre las tres cosas. Bien, bueno, si no hay más consultas, eh, bueno, terminando, nosotras, o sea, la semana que viene tienen clase con Analía, creo que después viene un lunes que es feriado y recién después de ese lunes volvemos a tener clase práctica, ya para ir cerrando el módulo 2. Mañana les subo el PowerPoint, así ya lo pueden tener también. Así que bueno, eso es todo. Nos vemos, muchas gracias. Y si alguien tiene una consulta, estoy acá un ratito más. Así que, nos vemos la próxima.